La ley, el derecho a saber. Bueno, dando continuidad al programa de hoy de la ley, el derecho a saber, estoy con mis dos invitados, el doctor Rubén Sobrero y la doctora Marisu Bosa. Estamos hablando de las jubilaciones y las pensiones. Hicimos una pequeña referencia a lo que fue la reparación histórica y también al último fallo de la Corte respecto a los índices que también han explicado los dos abogados. Respecto a la reparación histórica, hacemos una pequeña aclaración, porque hay mucha gente que consulta cómo hace para saber si le toca o no le toca la reparación histórica, qué trámites tiene que hacer. Digamos, muy simple, Marisu, si me podés comentar. Bueno, los beneficiarios tienen que gestionar la clave de la Seguridad Social, tienen que ingresar a la página de ANSES, Mi ANSES, en la pestaña de reparación histórica, y ahí el mismo sistema les va a informar si están comprendidos dentro de la reparación histórica o no. Bien. En función de eso, bueno, tienen que considerar la propuesta que les hagan y demás para poder ser. Luego nombran si les tocara la reparación y la aceptan, hay que proponer un abogado. Claro, tienen que designar un abogado para poder firmar el correspondiente convenio. Bien. Un trámite que se hace en ANSES, de los cuales quedan algunos pendientes todavía, ¿no? Quedan casos que son aquellos que ANSES les ha pagado, como se llaman trámites abreviados, que ANSES les pagó de oficio. Claro. Generalmente son montos menores. Y esos casos sí están, hay muchos casos pendientes de concretar los acuerdos y homologarlos. Claro. Pero están cobrando, digamos. Están cobrando, y hay algunos casos también que no hicieron, venían cobrando por el trámite abreviado, porque ANSES se lo pagaba de oficio, y no hicieron, no fueron con el abogado a firmar el convenio, y ANSES se lo ha retirado ese monto, se lo ha suspendido el pago, hasta tanto vayan y firmen el convenio con abogado. Bien. Bueno, damos por hoy, por supuesto, por cerrado este tema de la reparación histórica. Vamos a hablar desde otro tema muy importante que seguramente le va a interesar a todas aquellas personas que están cerca de jubilarse o que en estos días ya tienen la edad jubilatoria y ven que van a la ANSES y van a ver abogados y no se pueden jubilar. Digamos, ¿qué posibilidades concretas tenemos hoy? ¿Tienen las personas hoy de jubilarse? Una mujer a los 60 años y un hombre a los 65. Hablamos de los que tienen aporte, de los que no tienen, los que tienen pocos. O sea, ¿qué posibilidades concretas tienen las personas hoy de jubilarse? Someramente, una pequeña introducción que me haga. Bueno, en los últimos años tenemos las moratorias, que eran, digamos, una herramienta de mucha ayuda para todos aquellos que no podían, digamos, completar los años de servicios necesarios para poder acceder al beneficio, ¿no? Hoy eso, si bien sigue vigente para las mujeres, la moratoria de la ley 26970 está restringida porque, digamos, ya no es que una señora puede comprar, digamos, los 30 años con moratoria. Hay que tener otros aportes, ¿no es cierto? Un monotributo, un servicio doméstico, si es que no estaban trabajando en relación de dependencia de antes. Y tenemos una fecha límite, que es julio del año próximo, para como fecha final de esa moratoria. Termina la ley. Y bueno, yo entiendo que por la política de este gobierno, que es eliminar un poco el tema de las moratorias, no se vislumbra todavía una posibilidad de prórroga. Claro. O sea, concretamente, una mujer que cumple 60 años hoy, y si no tiene aporte, no tiene aporte, un aporte previo, no se puede. Claro, ¿por qué? Porque con una mujer que hoy tenga 60 años de edad, la moratoria abarca desde que la persona cumple 18 años de edad y hasta el 31 de diciembre del 2013. Bien. Entonces, una mujer que tenga 60 años de edad, en ese lapso, desde que ella cumplió 18 años de edad y hasta diciembre del 2003, solamente reúne aproximadamente 27 años de aportes. Están faltando y 30. necesita completar 30 para poder acceder al beneficio. En consecuencia, necesita aportes posteriores a diciembre del 2003. Y si los aportes no están, bueno, no hay posibilidad de acceder. Claro, no hay ninguna posibilidad. En esos casos yo siempre aconsejo empezar a aportar. Sí. Es conveniente empezar a aportar. Asimismo, no lleguen a julio del año que viene, y si la moratoria no se prorroga,
bueno, los aportes que van a hacer de ahora en adelante no van a ser suficientes, pero van a estar en mejor posiciones en un futuro Seguro. para acceder a una prestación si tienen aportes que no tengan ningún aporte, ¿no? Bien, la moratoria que está vigente hasta el año que viene, hasta julio, Sí. hoy es solamente para las mujeres. Para las mujeres. Solo para las mujeres, Solo ya no las más para mujeres. los hombres. No es Bien, para los hombres. bien, o sea que esa moratoria estaría vigente. Y la moratoria vieja, aquella que salió en la época de Néstor Kirchner, pero se aplica en contados casos, digamos. Exacto, la moratoria de la ley 24476. Sí. Es más limitada porque esa moratoria solamente se pueden comprar aportes en el lapso que va desde que la persona cumple 18 años de edad y hasta septiembre de 1993. Claro. Entonces, se acorta Se el acorta. plazo que se puede comprar y se necesitan mucho más aportes posteriores a septiembre del 93, pero sigue siendo una herramienta Es una importante, con lo cual se encuentran soluciones para determinados casos, ¿no? Bien, Sigue bien. siendo una herramienta importante. Digamos, más allá de las dificultades para acceder a las moratorias, hemos visto en las últimas leyes la incorporación de lo que se llamó el socioeconómico. El socioeconómico, o sea que hacen una verificación Sí, de se los hace bienes. un cruce de datos con AFIP y demás, ¿no es cierto?, para ver, digamos, la aptitud económica del beneficiario, del posible beneficiario. Bien, bien. Claro. Establece mínimos. Exactamente. El socioeconómico es un control socioeconómico y patrimonial y socioeconómico. Cruza información con AFIP para que, es decir, no toda persona puede acceder a la moratoria. ¿Y qué parámetros? Tiene en cuenta 4 parámetros: ingresos, patrimonio, si hay presentación de declaraciones juradas de bienes personales en AFIP, ese es un parámetro, el patrimonio. Los ingresos, automotores, si es titular de automotores, Bien. y el consumo de tarjetas de débito y crédito. Crédito, sí. Esos 4 parámetros son los que pueden hacer que una persona no pueda acceder a una prestación si supera alguno de Claro, esos claro. parámetros. Esos Claro, pero inclusive, digamos, directamente no entra, no es que no pueda acceder a la moratoria para pagar en cuotas, directamente no puede acceder a la ley, al beneficio de la ley. Claro, no podés jubilarte Claro. utilizando el beneficio de la Claro, ley 24. porque si quisiera pagar todo de contado tampoco puedo. No, Tampoco puedo. Si el socio económico no me da y me deja fuera, no podés hacer uso de la moratoria. no se puede hacer uso de la moratoria. Exactamente. Exacto. Traje un machetito para aclarar porque es un dato Bien. interesante Sí. tenerlo presente. Sí, sí. Los ingresos que se tienen en cuenta es un promedio, el parámetro de ingresos es un promedio de 47.000 pesos mensuales. Bien. Es decir, Tiene que estar por debajo Por de los debajo 47 del pesos. promedio de 47.000 pesos mensuales, el ingreso. Sí, el parámetro patrimonio, que está en función de la declaración jurada que presentó la persona de bienes personales, el monto tiene que ser menor a 2.275.000 pesos aproximadamente, el patrimonio declarado en la declaración jurada de bienes personales. Sí. En cuanto al valor de los automotores, el valor es de 853.000 pesos. En cuanto a los automotores, yo creo que han Sí. fijado un parámetro Sí. alto, Sí. de manera tal que ese... Y el consumo de tarjetas de crédito y débito no puede superar anualmente 739.000 pesos, un promedio de 61.000 pesos aproximadamente por mes. Sí, que también, Que también parece es alto, razonable. digamos, Sí. Son razonable. altos. Parece Así es, razonable. así Parece es. razonable. Es O sea, decir, que estos parámetros hacen que una persona sea, si no encuadra en ninguno de estos parámetros, bueno, tiene acceso a la moratoria. Claro. Y si no supera alguno de estos parámetros, bueno, se entiende que es una queda fuera del Claro, alcance de la claro. moratoria y ya no puede comprar aportes. Exactamente. ¿Y en qué momento se hace este cruce de datos? Al momento de la solicitud del beneficio. Cuando la persona va a presentar su en el ANSES con todos sus papelitos, se sienta ahí y bueno, Se lo hace primero que hacen es socio controlar y le dicen, señor, usted gana más de 47. Hace un ¿o no? cruce No con pasa. AFIP. Claro. Hace un claro. cruce con AFIP, con registro de automotores, con una base de datos de registro de automotores y surge, ahí no da ninguna explicación. En caso de que la persona
no supere los parámetros, no se le dice nada. Dice, no superó el socioeconómico. No le dice sabe la por qué. causa. No sabe por qué. Y en general la gente empieza a deambular entre AFIP y ANSES, Claro. y para ver cuál fue, por qué motivo no accedió. Claro, no solo que no le informan a la gente, No, probablemente la gente de ANSES tampoco lo sepa. No lo Que sabe, no lo sabe, solo Y le informa que no lo sabe, no, Claro. en realidad no lo Claro. sabe. Pero es una de estas 4 opciones, no hay otra. Claro, son esas. Ingresos, patrimonio, automotores y consumo de tarjeta de crédito y débito. Bien. Bueno, como vemos se va cerrando el círculo, digamos, y las posibilidades de jubilarse tal cual venían y estamos acostumbrados, digamos, de años anteriores. Y el gobierno implementó un instituto que es el de la PUAM, que es la Pensión Universal para Adultos Mayores, que tiene, a mi criterio, varias cuestiones negativas. Pero bueno, quiero que ustedes me expliquen y le expliquen a la gente de qué se trata la PUAM, qué es la PUAM, a qué edad la podemos, tanto hombres como mujeres, la podemos adquirir, cuáles son los beneficios, cómo la ven. No sé, cualquiera de los dos, si les es guste. un beneficio que nació junto con la ley de reparación histórica, ¿no es cierto?, que exige 65 años tanto para hombres como para mujeres. Bien. Acá no se tiene en cuenta los servicios, los años aportados ni las remuneraciones. Lo que le otorga son los beneficios, tanto como obra social, la posibilidad de acceder a créditos de ANSES, las asignaciones familiares, ¿bien? Y se les paga a los beneficiarios el 80% de lo que sería la jubilación mínima. Bien. Bueno, y tiene algunos requisitos, sobre todo para las personas estas que son extranjeras, ¿no es cierto?, que tienen que tener como mínimo 20 años de residencia en el país y tienen que tener 10 años previos a la solicitud del beneficio. Esas serían más o menos las características generales. El doctor seguramente nos va a explicar, nació con una particularidad y ahora cambió. Efectivamente, cuando se crea en la ley de reparación histórica, cuando se crea esta figura de la prestación para adultos mayores, se establece que va a ser compatible, el goce de esta prestación va a ser compatible con la realización de trabajos en relación de dependencia o por cuenta propia. Bien. Es decir, que una persona podría cobrar la PUAM y simultáneamente Seguir trabajando. seguir aportando como autónomo, tener una actividad autónoma. A partir de la ley, ahora hay un cambio sustancial en ese tema, reciente, a partir de la ley de presupuesto que se sancionó recientemente en el Congreso, se modifica este artículo de la ley de reparación histórica y pasa a ser el goce de la prestación para adultos mayores incompatible con cualquier actividad en relación de dependencia o cualquier actividad por cuenta propia, con la sola excepción del monotributo social, de los monotributistas inscritos en el régimen de efectores, es decir, léase monotributo social. Bien. Es decir, que solamente los monotributistas sociales van a poder tener una actividad, aportar como monotributistas sociales y simultáneamente percibir la prestación para adultos mayores. Sí, el resto queda incompatible y ya se aplica. Ya se aplica a partir de una circular del 18 de diciembre, de ayer. ANSES ya lo pone en práctica a esta incompatibilidad para todos los trámites que se van a presentar de aquí en adelante y para todos los trámites que están sin resolver. Bien. En consecuencia, puede ocurrir que una persona que inició hace 2 o 3 meses una prestación para adulto mayor y no ha sido resuelta y actualmente tiene alguna actividad como relación de dependencia o como por cuenta propia, va a ser denegada. Claro. Va a ser denegada. O sea, si bien ingresó y está en trámite, va a ser denegada. Va a ser denegada porque se va a aplicar la incompatibilidad esta que se creó con la modificación a partir de la ley de presupuesto. Claro, porque en realidad la PUAM
fue creada, digamos, como un salvataje provisorio para la persona. Solamente se le requería llegar a los 65 años. Cambia un poco tanto el hombres sentido, como ¿no? mujeres, claro. Con esta modificación de la creación originaria, porque era como Claro. una especie de salvavidas para poder seguir aportando, seguir trabajando hasta poder acceder a una PBU, a una... Claro, porque el que accede a la PUAM es porque no tiene los años suficientes, No tiene los años no puede acceder a las moratorias, no tiene los años de aporte suficiente y le dan, digamos, esta pensión no contributiva, esta prestación. Es una prestación de naturaleza vitalicia y no contributiva. Claro. No se necesita absolutamente ningún aporte, pero tiene una contra importante, que no deja derecho a pensión. Claro. Sí. La PUAM, si llega a fallecer el beneficiario de la PUAM, los derechohabientes no tienen posibilidad de acceder a una pensión. Claro, o sea, concretamente, normalmente hemos tenido el instituto de la pensión, que era la jubilación de uno de los cónyuges, Claro. que le pasaba al otro que era vivo, digamos, vivían ambos de esas dos jubilaciones. Cuando uno fallecía, ya sea el hombre o la mujer, el otro seguía persiguiendo los dos, Así es. hasta su propia muerte. Pero en el caso de la PUAM, esto no es posible. No genera derecho a tiene pensión. derecho a pensión. No tiene derecho a Eso pensión. es un detalle no menos importante, y encadenado con lo que acabamos de comentar de que no se pueden realizar aportes, va a ser difícil que la persona pase de una PUAM a una jubilación. Muy difícil. Así es. Muy complicado, porque si no puede aportar, salvo como... Claro. Habrá que ver como cada monotributo caso en social. particular la Sí, historia laboral sí, que tenga esa sí. persona. Porque si tiene una cantidad de años importantes y le falta relativamente poco para acceder a una jubilación ordinaria, y bueno, quizás a lo mejor convenga resignar la PUAM y seguir aportando. Seguir aportando. Ahora, si es una persona que tiene muy pocos aportes, y yo creo que no va a quedar otro camino Claro. que quedarse con la PUAM, definitivamente. Claro. Sí, Eso será es materia de estudio en depende cada cada caso ¿no? concreto, la historia laboral, la historia de aportes de cada persona. Claro. Sí. Claro, teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajo irregular que tenemos, trabajo en negro, Un la falta mercado de muy aportes. formal. Claro, las amas de Exactamente. casa que no aportan, digamos. Exactamente. Entonces, va a llegar un momento en que vamos a tener una gran cantidad de pensionados o que estén cobrando esta pensión universal o esta prestación universal para adultos mayores y que no van a dejar pensión. Que no van a dejar Esto es derecho un a tema, pensión. ¿no? Sí. Un tema futuro. Exactamente, por eso conviene hacer un análisis en cada caso particular de los aportes que tiene cada persona y la conveniencia de tramitar la PUAM o continuar en una actividad Claro. informal, aunque sea como monotributista, para continuar aportando y poder acceder a una prestación de naturaleza contributiva en el futuro. Claro. Bien, sabemos nosotros que, y lo entendemos y lo hablamos en varias oportunidades, que es una cuestión de Estado importante lo de las jubilaciones, porque la caja de la cual se tiene que nutrir el pago de los haberes jubilatorios, tiene límites, y los límites son los aportes de los trabajadores Activos. en blanco, de los activos. Claro. Los activos tienen que respaldar el sueldo que van a cobrar los pasivos. Claro. Digamos, con este tipo de institutos, por ahí hay una política de Estado de eliminar las pensiones para que no haya un doble beneficio, y por otro lado, echar la edad jubilatoria hacia arriba, porque de hecho la Bueno, edad de hecho jubilatoria ya de la las mujeres... PUAM, por ejemplo, fija la misma edad para hombres y mujeres, Claro, que claro. respecto a la jubilación todavía tenemos la diferencia, 60 las mujeres y 65 los hombres. Pero bueno, es una tendencia PUAM la iguala. mundial el hecho de Sí, subir ir las edades levantando jubilatorias. las edades jubilatorias. Sí. Claro, acá dieron un paso en ese sentido. Y sí, cabe aclarar que los titulares de la PUAM gozan de las prestaciones del PAMI. Claro, claro. Asignaciones familiares Que no, también. que no tienen otras pensiones no contributivas, las que conocíamos de antes. Las pensiones no contributivas, Las graciables, sí. exactamente, Sí. las graciables que tenían esa obra social Profe, que en Buenos Aires tiene cobertura, pero en el interior del país No es nula. funciona. No existe. No, acá los remitían directamente a los hospitales. En los ¿sabes? hospitales públicos. Solo Sí, sí, hospitales sí, públicos. Así es. no había ninguna forma Así es. de acceder al PAMI a través de la pensión graciable, no la hay tampoco. No la hay. No la hay. Que también se las ha visto bastante, digamos, atacadas, ¿no? A las pensiones graciables últimamente, especialmente a las pensiones por discapacidad. Bueno, ha habido
mucha difusión Así pública es. al respecto Sí, y bueno, ha habido un consultas. cruce de datos y un control bastante importante respecto de las pensiones no contributivas por invalidez. Bien, el socioeconómico del que hablábamos antes, a la PUAM todavía no. Bueno, ahí es un punto interesante comentar. En este momento no está vigente, pero es inminente la aplicación del control patrimonial y socioeconómico para la PUAM, porque está previsto en la ley de presupuesto. Lo que pasa que la ley de presupuesto estableció que manda los parámetros que se van a tener en cuenta para evaluar el control socioeconómico y patrimonial, lo dejó librado a la reglamentación. En consecuencia hay que esperar que se reglamente. Claro. Por eso ya no es aplicable actualmente, pero entiendo que va a ser inminente porque en la ley de presupuesto está prevista que, es decir, que se viene el socioeconómico para la PUAM a cortísimo plazo. Claro. Sí, es una tendencia para todo. Entonces, para esquematizar el tema de la PUAM, en la edad es igual. 65 años, 65 ambos años. sexos, hombres Bien. y mujeres. Lo que cobran es 80% del haber mínimo. el haber mínimo. O sea, no solo que sube la edad jubilatoria de la mujer, Baja sino la que prestación. baja y perfora el Monto mínimo. de la prestación, sí, perfora la base del Claro, que también por ley no se podría perforar el mínimo, pero como lo hacen con un instituto Como no es especial. contributivo, creo Claro, que por no ahí contributivo. tiene... Claro. Y en términos numéricos, el haber mínimo de diciembre con la ley de movilidad actual ascendió a 9.309, Sí. 9.310 pesos. La PUAM sería del orden de los 7.440 o 7.450 pesos. El 80% de ese haber mínimo de 9.300. Bien. Tienen los bueno, beneficios de la obra social del PAMI y cobran las asignaciones familiares que paga el sistema. cobran las asignaciones y no tiene derecho a pensión. Y no Cuando tiene. fallece el jubilado, el pensionado, Se en este extingue caso, el beneficio. o el Solamente, beneficiario, exactamente, no deja derecho a pensión, solamente se percibe el subsidio de contención familiar. Bien. Eso sí tienen acceso los titulares de la PUAM al subsidio de contención familiar en caso Bien. de fallecimiento. Bien. Siguen vigentes las pensiones, por supuesto, para el resto de, Sí, de las absolutamente. jubilaciones. El resto del sistema es todo igual. Claro, el jubilado que fallece, la viuda o el viudo, depende de quién sea el que fallezca, sí adquiere el beneficio de la pensión y sigue cobrando ambos beneficios en forma vitalicia. En forma vitalicia. Así Bueno, hemos tratado de redondear un poco el tema de las jubilaciones, un tema muy interesante, muy, digamos, muy consultado, al menos en nuestras oficinas que nos dedicamos a eso, y vemos largas colas en el ANSES a diario de gente consultando sus posibilidades concretas de jubilarse. Así que no me queda más que agradecerle a los invitados que hemos tenido hoy por la claridad con la que se han desenvuelto y que han tratado este tema, con la seriedad y la claridad que lo han tratado. Así que, bueno, te agradezco, Muchísimas Marisol. gracias por la invitación, por No, por cedernos favor. este espacio. Y te vamos a tener en cuenta para nuevos programas, para seguir hablando de este tema y de algunos otros que tengo en cartera y que vendrán ya para el año que viene, según nuestro productor. Y te agradezco, Rubén, infinitamente. Al por haber contrario, venido. Juan, el agradecido soy yo y un honor haber compartido con dos Bueno. distinguidos colegas este espacio. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos ha costado traer al doctor Sobrero, que no es muy amante de salir en las cámaras, pero bueno, lo hemos convencido, aquí lo tenemos, y tiene una gran claridad para explicar algunos temas de la seguridad social, que la verdad que nosotros siempre lo estamos escuchando al Sí, doctor Sobrero. Así que, bueno, muchas gracias, buenas noches, y espero que haya salido un bonito programa. Nos vemos en la próxima semana. La ley, el derecho a saber.
Especializado en Derecho Previsional, jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Estudio Jurídico Dr. Juan Alberto Chea, abogado. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, al frente de tribunales. Teléfono 03571-503-618 o 03546-156-507, 11, Río Tercero. Torres, Garbarino y Rébola, abogados. Soluciones legales. Avenida Peñalosa 1372, primer piso, oficina 2. Teléfono 03571 155 92 948 o 155 44 459, Río Tercero. Especializada en Derecho Laboral y reclamos ante las ART, para que el trabajador haga valer sus derechos. Estudio Jurídico, Doctora Andrés Escudero, abogada. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, frente a tribunales. Teléfonos 03571-503-618 o 03571-156-08-971. Si estás buscando un lugar donde te provea todo lo que necesitas, Doris, librería, kiosco y fotocopias. Allí en ese lugar vas a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitas. Librería jurídica para profesionales y estudiantes. Códigos, leyes, doctrinas, manuales para estudiantes. La mejor atención. ¿Sabes dónde? En Peñalosa, frente a tribunales. Doris, librería, kiosco y fotocopias. La ley, el derecho a saber. El contenido de la ley, el derecho a saber, tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún caso considerarse como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el televidente contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. La ley, el derecho a saber.